Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta primera web conferencia del curso de Gerencia Financiera, perteneciente a la maestría en Gestión Financiera del periodo 16-4 del año 2022. Esta noche vamos a ver indicadores financieros y el índice DuPont. Antes de iniciar esa presentación de diapositivas, pues quiero resolver algunas dudas que de pronto algunos de ustedes me han hecho sobre el núcleo problemático de la maestría y también del curso de gerencia financiera. Voy a proceder a explicarlo en este momento y enseguida pues continuamos con la explicación de las diapositivas. Voy a compartir pantalla. Por favor me confirman si están observando allí esa página, ese archivo PDF que dice en la figura 40 se presenta la articulación entre el NP1. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, miren, el curso de gerencia financiera, ¿alguien va a decir algo? ¿No? Bueno, entonces continúo. El curso de gerencia financiera pertenece, ¿sí?, a la red curricular número 1, ¿sí?, a la red académica número 1, y el núcleo problemático, ¿sí?, de esta red es este que se encuentra acá, que es finanzas corporativas para la sostenibilidad y desarrollo de las organizaciones, ¿sí? Ese es el núcleo problemático, es decir, ese es, digamos, el objetivo que se quiere desarrollar, que se quiere solucionar, ¿sí?, a través de la aprobación de los cursos que hacen parte de esta red académica número 1, que como observamos allí, está conformado por el curso de Geopolítica y Economía Financiera, Gerencia Financiera, que es en la que estamos en este momento, también el de Finanzas Corporativas, posiblemente lo vean en el próximo periodo. Valoración de empresas y banca de inversión es una electiva, no es obligatoria, es decir, quienes lo quieran pues matricular, pues claro que sí, con mucho gusto lo pueden hacer. Aquí se encuentran las competencias, pues obviamente la competencia que desarrolla cada uno de los cursos. También se encuentra otro curso electivo que es Gestión para las Finanzas Públicas. Y por último, la electiva Gestión Financiera de Proyectos de Inversión. El propósito de formación, ¿sí?, de esta red académica número 1 es formar gestores financieros críticos que propongan soluciones creativas e innovadoras a las problemáticas financieras que enfrentan las organizaciones y la sociedad que impactan para el desarrollo económico y social perdurable. Voy a igualmente explicar lo que corresponde a la otra red que tenemos acá. Bueno, esperen, les comparto también la imagen, ¿sí?, de esta red número 1, la de finanzas corporativas para la sostenibilidad de las organizaciones, y vemos allí pues en este diagrama los 6 cursos que componen esta red curricular número 1, ¿sí?, que ya pues los mencioné anteriormente. También encontramos la red número 2, es esta que tenemos en azul más clarito, ¿sí?, que pertenece a la red de mercados financieros en contextos locales y globales, ¿sí? Está conformado por 7 cursos, ¿sí?, que son gestión del riesgo, legislación y regulación financiera local y global, valoración de derivados financieros, gestión de portafolios de inversión, gerencia financiera internacional, valoración de activos financieros y finanzas internacionales y mercados financieros globales. Podemos observar allí que el núcleo problemático número 2 es finanzas de mercado y la gestión del riesgo en contextos globalizados, ¿sí? Estos cursos que pertenecen a la red académica número 2 responden, o mejor dicho, provienen del núcleo integrador de problemas, ¿sí?, que como vemos allí corresponde a gestión financiera como aporte a la sostenibilidad del tejido empresarial, ética y socialmente responsable. También observamos aquí en esta imagen los mismos 7 cursos que yo había mostrado anteriormente y las competencias, ¿sí?, que se desarrollan en cada uno de los cursos.
El propósito de formación de esta red académica número 2 es formar líderes financieros transformadores capaces de aportar el desarrollo de las organizaciones en las que interactúan con visión global para reconocer los desafíos que trae la gestión de los recursos financieros en el actual contexto globalizado y caracterizado por el elevado nivel de incertidumbre. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, profesor. Okay. Y tenemos la tercera red, la que encontramos aquí, está conformado por 8 cursos, ¿sí? Que corresponden a desarrollo de habilidades directivas, finanzas social solidaria, seminario de investigación, métodos cuantitativos y estadísticos, ingeniería económica aplicada a las finanzas, gobierno corporativo y sostenibilidad organizacional, sistemas de información para la gestión de las decisiones y técnicas y modelos de gestión organizacional. Vemos allí en la parte central el nombre de esta red académica número 3, que es Gestión Integral para el Desempeño Ético y Socialmente Responsable. Sigo bajando y vamos a observar allí, tal como lo hemos visto en las anteriores páginas, el núcleo problemático integrador, ¿sí? Es pues el mismo, gestión financiera como aporte a la sostenibilidad del tejido empresarial ético y socialmente responsable, pero el núcleo problemático número 3 de esta área, ¿sí? de esta red académica número 3 es la gestión integral ética y socialmente responsable, que como observamos allí pues tiene un énfasis en los cursos que tienen que ver con la parte pues de gestión, ¿no? De administración, como es desarrollo de habilidades directivas, pero también tenemos uno muy fuerte en la parte de econometría, ¿sí? Métodos cuantitativos y estadísticos, finanza social solidaria, tiene una parte de evaluación ambiental de proyectos y también manejan criptoactivos, ¿sí? Y obviamente la parte social solidaria. El seminario de investigación, muy importante para indicarles a ustedes pues como las pautas, ¿no? Básicas para que ustedes puedan elaborar su trabajo de grado, su tesis de investigación, su trabajo de investigación. Ingeniería económica aplicada a las finanzas ya no es obligatorio, sino que es una electiva. Esto es realmente un curso de matemáticas financieras, ¿sí? Bastante práctico, sobre todo para aquellos estudiantes que de pronto necesitan repasar estas bases de matemáticas financieras. Técnicas y modelos de gestión organizacional también es una electiva. Obviamente también tiene su componente pues, en la parte de gestión, de administración. También se encuentra sistemas de información para la gestión de las decisiones y gobierno corporativo y sostenibilidad organizacional también es una electiva. Ahí a mano derecha pueden observar todas las competencias que corresponden a cada uno de los cursos. Y el propósito de formación de esta red académica número 3 es formar gestores financieros integrales con desempeño ético y socialmente responsables para la gestión de las organizaciones como aporte a la sostenibilidad del tejido empresarial y el desarrollo social y competitivo del país. Okay. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. No, señor. Bueno, perdón, muchas gracias. Ok, entonces vamos a las diapositivas. Como he dicho anteriormente, índice DuPont e indicadores financieros es lo que vamos a ver el día de hoy. Después de que veamos este repaso pues, teórico, y bueno, también tiene unos ejemplos, vamos a ver la guía de actividades. ¿Okay? Por favor me recuerdan si se me llega a pasar. Bueno, yo acostumbro que ustedes me colaboren por favor leyendo unas diapositivas. ¿Quién me ayuda por favor leyendo estos conceptos clave? Yo puedo empezar, profesor, si quiere. Ok, muchísimas gracias. ¿Me recuerda su nombre? Ana María. Ana María, María ok. del Carmen. Muchas gracias. Bueno, conceptos clave en gerencia financiera. Primero, ¿cómo se crea valor en las empresas y defina gerencia basada en valor? GBB o Value Based Management. BBM. El valor de una empresa está determinado por su flujo de caja futuro
futuros descontados y se crea solo cuando las empresas invierten capital que genere rendimientos que superan el costo de ese capital. GBB es un enfoque de gestión que alinea las aspiraciones generales, las técnicas analíticas y los procesos de gestión de una empresa para centrar la toma de decisiones de gestión en inductores clave de valor. ¿Continúo? Sí, continúe por favor hasta el final. Puede continuar, Ana María. Ok. Segundo, ¿qué son inductores de valor o value drivers? Son indicadores que están asociados con la relación causa-efecto en la generación de valor para la empresa. García 2003, página 177. Hacen parte de los sistemas de creación de valor, que son los instrumentos utilizados para monitorear la cadena de valor en la GBB. La creación de valor se ve reflejada en los 4 grupos de inductores de valor. Primero, microinductores. Inductores estratégicos, competencias empresariales. Segundo, inductores operativos, margen EBITDA, productividad capital de trabajo, PKT, productividad activo operativo, PAO. Tercero, inductores financieros, riesgo, escudo fiscal, costo promedio ponderado de capital, CPPC. Y cuarto, macroinductores, ROA, ROE y FCL. Tercero, ¿qué es creación de valor compartido? Es la combinación de creación de valor económico junto con creación de valor para la sociedad mediante políticas de RSE. Se basa en la premisa de que tanto el progreso económico como el social deben ser abordados usando principios enfocados en el valor. Cuarto, ¿qué es rendimiento sobre el patrimonio o Return over Equity, conocido como ROE? Es un indicador que mide la rentabilidad de una empresa con relación a su patrimonio. El resultado se interpreta así, es la cantidad de pesos de ganancia que son generados por cada peso del patrimonio. Se utiliza para medir el desempeño de las empresas dentro de una industria en específico. Los resultados del ROE entre 20% a 30% son buenos y se calcula utilidad neta sobre el patrimonio neto. Por último, quinto, ¿qué es margen neto o net margin? Es un indicador que refleja la capacidad de la organización para convertir los ingresos que recibe en beneficios. En otras palabras, permite saber si se está realizando un eficiente control de costos y se calcula utilidad neta sobre ventas. Perfecto, muchas gracias, Ana María. Bueno, aquí vamos a ver, estamos viendo, digamos, la parte teórica de la que ahorita vamos a profundizar un poco más, de estos indicadores, estos inductores de valor, como los denomina así Oscar García. Oscar García es un reconocido docente y, digamos, especialista en esta materia de inductores de valor. Tiene un libro muy conocido, ¿sí? Y pues él se enfoca mucho en este GBB, ¿sí? Gerencia basada en el valor. ¿Sí? Yo quisiera saber, antes de continuar, ¿ustedes han escuchado anteriormente sobre esta gerencia basada en el valor? Quisiera saber. No, por mi parte no, profesor. No, yo tampoco lo había escuchado. ¿Y Antonio? No, señor, la primera vez. A ver. Bueno, mira, la gerencia basada en, gerencia basada en el valor es bastante antigua. Es una, como lo dice allí, pues es como un enfoque, ¿sí? Que involucra todas las áreas de la empresa. Se planteó en los años 70, pero bueno, por debido al boom este del internet y la gran importancia que se le dio al EBITDA y luego al EVA, digamos que perdió un poco de reconocimiento por parte de las empresas esta gestión basada en el valor, y nuevamente ahorita en el 2000, de ese siglo XXI, el 2000 para acá, pues se ha retomado la importancia a la generación de valor, ¿sí? La generación de valor, ¿sí?
no es solamente la parte económica, ¿sí? Porque también involucra la parte de recursos humanos, la parte de planeación, ¿sí? De lo que es ese planteamiento del plan estratégico, ¿sí? Y obviamente ya ese plan estratégico, o en términos monetarios el presupuesto maestro, ¿sí? Podemos decir que es como esa contraparte del plan estratégico y del plan de mercadeo, ¿sí? Con lo cual, pues en términos estratégicos se orienta, ¿sí? Lo que quiere conseguir la empresa en un futuro, ¿sí? En el largo plazo, y luego entonces se establecen las metas y objetivos para que se puedan llevar a cabo, para que se pueda cumplir esa estrategia, ¿cierto? La gerencia basada en el valor, lo que se basa o lo que se soporta es que todas las áreas de la empresa necesitan, o digamos, son aceptables sus gestiones toda vez que digamos, los márgenes de utilidad o los ingresos que generen cada una de esas actividades o más bien esas áreas, ¿sí? De la empresa, tiene que ser superior al costo, ¿sí? En los que se incurre para poder llevar a cabo esas actividades, ¿sí? O esos procesos, ¿sí? De lo contrario, la empresa entonces va a destruir valor con el paso del tiempo, ¿sí? Ahora, ¿por qué no hablamos de utilidades? ¿Sí? Porque no sé si se acuerdan, a finales de los 90, incluso con el comienzo del 2000, estaba muy de moda hablar de que no, había que maximizar la utilidad, y solo se pensaba en la utilidad. Resulta que las empresas se concentraron en maximizar la utilidad, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que a costa de presentar unas utilidades muy, muy jugosas y bonitas con el famoso EBITDA, ¿sí? Que era un indicador muy, muy reconocido, el EBITDA, pues las empresas estaban sobreendeudando, ¿sí? Estaban endeudándose en unas proporciones enormes que lamentablemente terminaron en la quiebra de muchas empresas, como fue, por ejemplo, a comienzos del 2000, no sé si se acuerdan, las WorldCom, fueron empresas que estaban prestando servicios relacionados con Internet y se sobreendeudaron, subieron las tasas de interés en Estados Unidos, bueno, ustedes saben, cuando suben las tasas de interés eso impacta a todo el mundo, y se fueron a la quiebra. ¿Por qué? Porque los ingresos que estaban recibiendo prácticamente los estaban utilizando para pagar los intereses, y cuando se les subió demasiado, o no pudieron pagar, perdón, las cuotas, pues, ¿qué pasó con las entidades financieras? ¿Por qué no les prestaron? Bueno, pues las entidades financieras dijeron, ustedes están sobreendeudados, yo estoy corriendo un riesgo demasiado elevado si les llego a prestar recursos, y muchas de ellas se quebraron, ¿sí? Eso fue lo que pasó por allá en el 2000. Entonces, esta gerencia basada en el valor dice, miren, realmente una empresa no tiene que concentrarse en simplemente mostrar elevadas utilidades, ¿sí? Porque es que puede estar escondiendo, o bueno, no escondiendo, sino puede estar generando esas utilidades a costa, ¿sí? de aumentar, por ejemplo, el endeudamiento, o en la parte contable mostrando, sí, bueno, ustedes saben, en la parte contable hay formas, por ejemplo, como sigues el principio de causación, entonces pueden haberse recibido unos recursos antes, pero a medida que va pasando el tiempo, que se van utilizando o se van llevando a cabo determinados desembolsos, o por ejemplo los alquileres, pues se va utilizando ese espacio, entonces se va causando esos ingresos como un gasto, y eso va a repercutir en mostrar unos indicadores que parecen, ¿sí? Parecen a simple vista que son una maravilla, pero por debajo tienen, por ejemplo, un elevado endeudamiento, o tienen otras formas de obtener recursos que a la larga pues van a implicar un mayor riesgo, ¿sí? Y si las condiciones no ocurren tal como se había planeado con dado ese nivel de riesgo, pues entonces van a terminar afectando a la empresa, ¿sí? Eso es lo que sucede. Por eso es tan difícil, ¿sí? Para las empresas obtener elevados rendimientos manteniendo niveles aceptables de riesgo, ¿sí?
Ese es el gran problema, el gran dilema. Entonces, esta gerencia basada en el valor lo que busca es ese equilibrio, esa política, ¿sí?, de basar todas las actividades de la empresa, ¿sí?, con base en esa generación de valor, en esa creación de valor, y así entonces se van a poder tomar decisiones, digamos, integrales y coherentes en todas las áreas de la empresa. ¿Okay? ¿Quién me recuerda qué significa este RSE? Aquí en la pregunta número 3. Son las iniciales de responsabilidad social empresarial. ¿Ustedes de pronto han escuchado eso antes? Durante el desarrollo de la primera fase, sí tuve oportunidad de leer sobre el tema. ¿Y qué se acuerda, Ana María? Bueno, la empresa, además de sus objetivos, del objeto de su trabajo, dependiendo de la industria a la que se dedique, pues también incluye unos objetivos de carácter social, ¿no?, que deben estar alineados también con ese objeto particular de su industria. Debe aportar, recibir de la sociedad y también aportarle a la sociedad con el desarrollo de sus actividades que son su objeto social, digámoslo así. Correcto, muchas gracias. Sí, eso es correcto. Y ya, digamos, todas las empresas grandes colombianas, desde hace ya unos cuantos años, están dentro, digamos, dentro de su plan estratégico, dentro de su visión y misión, se encuentra ya establecido el cumplimiento de esta responsabilidad social empresarial. Y como dijo Ana María, lo que está buscándose es precisamente considerar ese impacto que tiene, ¿sí?, en la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Es como los stakeholders, ¿sí? Son todos los que intervienen en una empresa, ¿sí? Desde los proveedores, los clientes, los que les prestan servicio, ¿sí?, quienes compran sus acciones, todos los stakeholders, todos los interesados o intervinientes en una empresa, ¿sí?, van a ser considerados, ¿sí?, dentro de la política de la empresa, porque obviamente si la empresa toma recursos de todo tipo, humanos, económicos, materiales, naturales, si es una empresa manufacturera, ¿sí?, ejemplo, que fabrica muebles, etcétera, pues entonces también le tiene que resarcir de alguna forma a estos stakeholders y, por qué no, a la naturaleza, ¿sí? Esa es pues la idea de esta responsabilidad social empresarial. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hay alguna duda? Cuanto a los inductores ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces sigamos. Bueno, aquí tenemos este cuadro, un maravilloso cuadro, bueno, un diagrama, perdón, que elaboró Oscar León García. Miren lo que está allí mostrando. Miren, vayamos de abajo hacia arriba, ¿sí? Vemos aquí en esta franja color violeta, ¿sí?, los inductores estratégicos, ¿sí? Los inductores estratégicos están formados por las competencias empresariales, ¿sí? O sea, todas las, digamos, actividades que desarrollan las empresas se encuentran aquí dentro de estas competencias empresariales, ¿sí?, que pueden ser entonces sus competencias, y que obviamente eso tiene que ver cuáles son sus ventajas competitivas, ¿sí?, sus ventajas, bueno, en términos administrativos o de gestión, son ventajas competitivas y ventajas, ay, ¿cómo es el otro nombre? Bueno, que tiene que ver con su ubicación geográfica, ¿sí?, y con, digamos, los mercados que atienden, ¿sí? Ese tipo de ventaja, pues las empresas entonces lo aprovechan, ¿para qué? Pues para desarrollar una actividad, ¿sí?
ya sea fabricar, ya sea prestar servicios. Dentro de los servicios tenemos de muchos tipos: servicios hoteleros, servicios de profesionales, de abogados, de médicos, ¿sí? Servicios de salud. También tenemos empresas, empresas de manufactureras, fabrican muebles, fabrican piezas metálicas. Bueno, todos los diferentes tipos de empresas, ellos cumplen, o ellos tienen que cumplir con las competencias empresariales, ¿cierto? Y vemos allí esta flechita naranja porque dice los microinductores, ¿sí? Los microinductores pues están, digamos, soportando o apoyando estas competencias empresariales de las empresas. Esas competencias empresariales vemos allí que tienen unas flechas negritas, ¿sí? Que están apuntando hacia unos inductores operativos y financieros, ¿sí? Porque tienen diferente color, los operativos de color rojo y los financieros de color azul, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren que lo que estas flechitas lo que están llevando, o digamos van a terminar, es en la parte aquí superior, que es la generación de valor económico, ¿sí? Entonces, ¿qué se analiza? O las competencias empresariales deben enfocarse en, por ejemplo, la productividad del activo operativo, que es un inductor operativo. También tienen que enfocarse o tienen que analizar, tienen que considerar en su análisis, ¿sí? La productividad del capital de trabajo, ¿sí? También tiene que considerar el margen EBITDA, que es la relación que hay entre las ventas y el EBITDA, ¿sí? También dentro de los inductores financieros encontramos la administración del riesgo, ¿sí? Determinar, eso es lo más, digamos, lo que está ahorita muy de moda en las empresas, digamos, ya lo tenían que haber aplicado hace unos cuantos años, pero posiblemente las pymes no, que es primero identificar el riesgo, luego gestionar el riesgo o, digamos, analizar cuáles son los tipos de riesgo que asumen las empresas, ¿sí? Y administrar el riesgo y luego gestionar, ¿sí? Ese riesgo, que es pues una actividad que últimamente se está considerando mucho en las empresas para evitar, por ejemplo, lo que sucedió con las WorldCom, ¿no? Que se sobreendeudaron y cuando vino una época de subida elevada de tasas de interés del mercado, pues se quebraron, ¿cierto? Y el escudo fiscal. El escudo fiscal es ese beneficio que tienen las empresas, que obtienen las empresas al financiar, ¿sí? Al financiarse, al obtener recursos por medio de deuda, en lugar de hacerlo con recursos propios de los dueños de la empresa, ¿sí? Ustedes saben que cuando una empresa se financia con deuda, ¿sí? Pues obviamente tiene que pagar intereses, ¿sí? Pero también tiene la ventaja que ese gasto de intereses es deducible, ¿sí? Dentro del impuesto de renta, ¿sí? ¿Y eso qué representa? Pues un costo de capital, ¿sí? Y a partir de estos inductores operativos y financieros vemos que hay unas flechas, ¿sí? Que, bueno, en este caso el del costo capital pasa directamente a lo que es el MBA, el Market Value Added, ¿sí? Que el Market Value Added es ¿qué? Es el valor que el mercado, ¿sí? Le da o le otorga, ¿sí? a una empresa. Y uno dirá, bueno, ¿y ese Market Value Added cómo se calcula? Pues para las empresas que están ofreciendo títulos valores en el mercado, ¿sí? Como por ejemplo las acciones, pues entonces muchas veces es más fácil o digamos es conveniente y además es común, ¿sí? Valorar, ¿sí? O digamos determinar el valor bursátil de una empresa simplemente multiplicando la cantidad de acciones que haya emitido, que haya en circulación de esa empresa, por el precio, ¿sí? El precio de mercado de cada una de esas acciones. Ese sería como el precio que está otorgando el mercado por cada una de esas participaciones del capital de una empresa, ¿sí? En el caso del costo de capital. Vemos allí, por ejemplo, que la productividad del capital de trabajo y el margen de EBITDA, ¿sí? Ambos hacen parte de un indicador, ¿sí? De un inductor de valor que se llama la palanca de crecimiento. Lo vamos a ver ahorita más adelante, pero es que esa palanca de crecimiento lo que va a mostrar es esa capacidad que puede tener una empresa para crecer, ¿sí?
y hacerlo en forma, digamos, armoniosa, ¿sí? Organizada, ¿sí? Evitando, por ejemplo, que vayan a haber desequilibrios que vayan a afectar su gestión, ¿sí? Entonces, palanca de crecimiento es algo, digamos, algo similar a lo que establece el modelo de Higgins, ¿sí? Que tiene que ver con con ese modelo de crecimiento, ¿sí? Modelo de crecimiento que es, digamos, algo similar, pero no es lo mismo. El modelo de crecimiento lo vamos a ver más adelante, pero la palanca de crecimiento es un indicador que nos está indicando simplemente analizando, comparando el margen de EBITDA con la productividad del capital de trabajo, cuál es esa capacidad a la cual puede crecer una empresa sin que entre en desequilibrio, ¿sí? Bueno, y la productividad del activo operativo, vemos allí que conlleva, ¿sí?, a un macroinductor, ¿sí?, que es la rentabilidad del activo, ¿sí? La rentabilidad del activo, como su nombre lo dice, ¿sí?, es esa capacidad que tienen los activos de una empresa para generar rendimientos, ¿sí? Como ustedes saben, las empresas, por ejemplo, comerciales, ¿sí?, son empresas que requieren de elevados montos de activos para poder desempeñar su función. Dentro de esos activos, el más importante son los inventarios, ¿no? Ellos tienen elevados recursos en inventarios porque como están continuamente comprando y vendiendo y quedándose con un margen, que obviamente dependiendo del tipo de empresa, puede ser un margen bajo o un margen alto, si es por ejemplo su objetivo el ganar por volumen o por margen, ¿cierto? Pues entonces cambiará, ¿sí? Bueno, ustedes saben que eso depende del tipo de empresa. Y vemos que esta palanca de crecimiento, esta flechita realmente debería estar acá, esta palanca de crecimiento que como dije anteriormente debe considerar la productividad del capital del trabajo y el margen de EBITDA, pues conlleva al flujo sí, digamos, debe analizarse junto con este macroinductor que es el flujo de caja libre, ¿sí? No sé si ustedes recordarán qué es el flujo de caja. ¿Se acuerdan ustedes qué es el flujo de caja? El flujo de caja de una empresa, ¿quién me dice qué es? Ustedes vieron ya muchachos, ustedes ya vieron cuáles son los estados financieros de carácter general que deben presentar las empresas a sus accionistas o a sus socios. Sí, profesor, el flujo de caja básicamente pues es el, 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 todos los ingresos y las salidas de dinero, ¿no? Es el registro de todos los ingresos y salidas de dinero de una empresa, una actividad, de una familia, puede ser también. Excelente. ¿Y qué diferencia tiene el flujo de caja de, por ejemplo, la contabilidad financiera de una empresa? ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia básica. Profe, que en la contabilidad financiera hablamos también no solamente de las entradas y salidas en el momento en que ocurre, digamos, la salida o la entrada de dinero, sino que manejamos temas como la causación o las cuentas por pagar. Normalmente en el flujo de caja, si lo vemos como un estado financiero, pues son, digamos, las fuentes y usos que se les da el efectivo, ¿verdad? El dinero, y terminamos también en, digamos, en lo que es la utilidad del ejercicio, todos los movimientos que se dan en la empresa para hallar la utilidad o el tema, o al finalizar el saldo en caja. Correcto, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? José Luis. José Luis, correcto, sí, efectivamente. La contabilidad financiera se basa en el principio de causación, ¿sí? Que fue lo que yo les dije anteriormente. ¿Eso qué significa? Que es que la empresa registra dentro de su contabilidad, ¿sí?, toda vez que surge o nace
el derecho de cobro o el derecho de pago, ¿sí? Pero no significa que realmente esos recursos hayan entrado o salido a la empresa, de la empresa, ¿sí? En cambio, el flujo de caja libre, al contrario del sistema de causación, que se llama el sistema de caja, ¿sí? Lo que hace es reflejar o digamos registrar las entradas y salidas reales de dinero, ¿sí? Es decir, que él efectivamente muestra lo que entró y salió efectivamente de la empresa, el flujo de caja libre. Ahora, ¿este libre qué significa? A ver si de pronto ustedes leyeron los documentos de contenidos y referentes bibliográficos, o si ya lo conocen, a ver, para que me digan por favor. ¿Qué significa ese libre? ¿Por qué es libre? ¿Libre de qué? ¿Mm? Creo que si mal no recuerdo, no se tiene en cuenta el capital inicial, capital de inversión. No estoy muy segura. No sé, pero pues buenas noches primero que todo para todos. Yo entendería que ese flujo de caja libre es como el exceso de dinero, es decir, que queda libre porque no tiene compromiso, porque no es como un excedente, tal vez como un excedente que se podría tomar para la inversión. Sí, sí, muy cercano a la respuesta correcta, sí, correcto. Es exactamente, es eso. Es un flujo de caja, ¿sí? Es un flujo de caja, ¿sí? Que es obviamente un indicador de tipo financiero. O sea, tomamos resultados de las cuentas de los estados financieros, ¿sí? Para hacer su cálculo. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es esa fórmula o ese esquema, ¿sí? Pero entonces, después de yo, obviamente, restar a todas las entradas de dinero las salidas de dinero y considerar también lo que tiene que ver ese cambio o ese aporte o ese movimiento que hubo en el capital de trabajo, ¿sí? Y en los activos, ¿sí? Entonces voy a realmente poder determinar cuáles son esos recursos con los que cuenta la empresa para pagar sus deudas, ¿sí? Para invertir en nuevos proyectos de inversión, ¿sí? Para disminuir lo que son deudas e intereses, también para, obviamente, y finalmente, bueno, pagar impuestos y también para distribuir a sus accionistas o socios, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante determinar ese flujo de caja libre porque ese sí ya es realmente los recursos con los que cuenta la empresa para distribuir a sus accionistas o socios, ¿sí? Socios de la empresa. Entonces vemos allí que al nosotros unir esa rentabilidad de estos dos indicadores, ¿sí? O considerar, perdón, la rentabilidad del activo y el flujo de caja libre, entonces voy a poder determinar cuál, ¿sí? Es esa generación de valor económico. Y la generación de valor económico, ¿sí? ¿Cómo se mide? A través de el EVA, ¿sí? Obviamente si hay un incremento en el EVA en forma sostenida, ¿sí? Pues se va a significar que la empresa obligatoria, o sea, este es solo el indicador, ¿sí? El EVA es un indicador que va, ¿sí? A mostrar si la empresa está destruyendo o generando valor, ¿sí? Y el MBA va a qué? Va a mostrar en términos, pero ya como del mercado, de la opinión del mercado, del precio que ha establecido de una acción o que por medio de la oferta y demanda, ¿sí? De acciones, por ejemplo, entonces, de acciones, ¿cuál es el valor que ellos consideran, que el mercado considera que debería tener una empresa? Pero obviamente es algo momentáneo, ¿no? Es algo que en un momento a otro puede variar dependiendo de esa oferta y demanda, ¿sí? Y obviamente los resultados
financieros que se encuentran reflejados en los estados financieros que muestre la empresa, ¿sí? En forma ya sea, bueno, puede ser desde trimestral, semestral o en forma anual, ¿cierto? Bueno, y obviamente esos indicadores, cuando digamos esos indicadores se concretan, se llevan a la realidad y se cumplen, ¿sí? Entonces la empresa va a poder realmente establecer si está generando valor económico o si está destruyendo valor económico. ¿Okay? Bueno, ahora sigamos con otras preguntas. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Buenas noches, yo lo Buenas puedo noches. leer. Sí, ¿cuál es su nombre? Ángela María. Ángela, ok, gracias. 6. ¿Qué es productividad de los activos de operación PAO? Es un indicador de eficiencia que muestra la capacidad de generar ventas que tiene la empresa con respecto a su inversión en activos de operación. Estos activos de operación son capital de trabajo neto operativo y activos no corrientes operativos, activos fijos, activos diferidos e intangibles. Se calcula así: ventas sobre activos de operación. Una rotación igual a 4 significa que la empresa genera 4 pesos de ventas por cada peso de activos de operación. 7. ¿Qué es multiplicador de capital o equity multiplier? M es el apalancamiento financiero de la empresa. Dice: número de veces que se ha multiplicado el capital invertido en relación con los activos disponibles para operar. Si el ratio es igual a 1, significa que la organización solo se ha financiado con recursos propios. En cambio, si es mayor a 1, es que se ha solicitado deuda a terceros, por ejemplo, al banco. 8. ¿Qué es índice DuPont ID? Es una fórmula de rentabilidad ampliada sobre el capital. Representa un modelo de ganancia estratégica que descompone el ROE en 3 partes. Margen neto, utilidad neta sobre ventas igual eficiencia operacional. Rotación de activos de operación, ventas sobre total de activos igual eficiencia en uso de activos. Multiplicador de capital, pasivos sobre patrimonio igual apalancamiento financiero. El ID evalúa estos 3 componentes del ROE para determinar cuáles de esos factores o actividades financieras están contribuyendo más a los cambios en el ROE. 9. ¿Qué son utilidades retenidas o flowback? Es aquella porción de las utilidades del ejercicio que no son distribuidas a los accionistas y que se destinan para cumplir diferentes objetivos, como financiar el crecimiento de la compañía, proteger la liquidez, aumentar el capital de trabajo, contratar personal, pago de deudas o mantener un fondo de reserva. Si en lugar de ganancias se produjeran pérdidas, se denominaría déficit acumulado y representaría una preocupación continua que se registra en la declaración de pérdidas acumuladas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora retomando, el índice DuPont, que ustedes obviamente lo tienen que calcular, lo vamos a ver en la guía de actividades, ¿sí? Es un indicador de productividad, ¿sí? Es un indicador de productividad o de rentabilidad ampliada sobre el capital, ¿cierto? Que me va a determinar o me va a arrojar un número índice, ¿cierto? Pero se llama índice DuPont, ¿sí? Ese índice DuPont, obviamente, me va a indicar digamos, cómo ha sido, ¿sí? Digamos, el resultado es importante, pero más importante que el resultado obtenido por este indicador es la posibilidad de determinar en forma independiente lo que es el margen neto, ¿sí? La rotación de activos de operación y el multiplicador de capital, y determinar cuál de esos 3 indicadores son los que me están favoreciendo, ¿sí? O me están perjudicando, ¿qué? Pues el resultado de esa productividad de la empresa, ¿sí? Que es lo que arroja el índice DuPont. Ese es realmente el beneficio que
se obtiene al analizar cada uno de esos tres componentes, ¿sí? Que, bueno, si nos ponemos a aplicar álgebra, ¿sí? Resultaría que, igual que como no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de mirar ya el anexo, ¿sí? Del DuPont, que se encuentra allí en la guía de actividades, perdón, que se encuentra en la carpeta del paso número 2 en el entorno de aprendizaje, ¿sí? En un archivito de Excel, que todo esto termina en el cálculo del ROE, ¿sí? O sea, el rendimiento, ¿sí? Es decir, la relación que hay entre las utilidades y el patrimonio de la empresa, ¿sí? Porque ustedes saben que en el balance general nosotros podemos observar que al lado derecho, donde se encuentran los activos, ¿sí? Tiene, pues para mantener ese equilibrio, tiene que ser igual a los pasivos y patrimonio, ¿cierto? Entonces, el lado derecho son las fuentes de financiamiento que tiene la empresa, que son los pasivos, es decir, las deudas, y el patrimonio, que son los recursos propios de la empresa, de los dueños de la empresa, ¿sí? O sea que, como quien dice, ese lado derecho es el que financia, ¿sí? El lado izquierdo, que son los activos, que son digamos, los activos fijos, la maquinaria, el equipo, etcétera, con la cual la empresa puede generar esos recursos, ¿sí? Y que obviamente van a determinar el que la empresa pues continúe en el mercado o por el contrario que se quiebre, ¿sí? De esa gestión del director de la empresa y obviamente también el director financiero, entonces van a poder pues asegurar que una empresa continúe en una buena senda, ¿sí? O que por el contrario no logren los objetivos que se habían planeado, van poco a poco destruyendo valor y pueden llegar incluso a la quiebra, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí todo claro o hay alguna pregunta sobre alguno de estos términos? Yo tengo una pregunta. En la vida real, todas las empresas hacen esa medición de ese índice DuPont. Depende, digamos, este índice se utiliza mucho para las empresas manufactureras, ¿sí? Aunque también lo pueden utilizar las empresas de servicios y las empresas comerciales, ¿sí? Pero sí, en términos generales lo pueden utilizar cualquier tipo de empresa para ver precisamente cómo es su productividad, ¿sí? Para ver cómo es su productividad, sí, es correcto. Ok, gracias. Bueno. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Ya es algo más como contable, no sé si de pronto... Yo puedo hacer. Ok. 10. ¿Qué es estado de resultado integral, ERI o Comprehensive Income? Es un estado financiero que registra ingresos, costos y gastos y las partidas de otros resultados integrales, ORI, ganancias o pérdidas no realizadas de la compañía en un periodo específico. Hay dos tipos de resultados. Primero, ganancia o pérdida realizada. Es la ganancia o pérdida real del periodo. Segundo, ganancia o pérdida no realizada. Es la ganancia o pérdida contable, es decir, fuera del resultado o efectuada en un periodo contable distinto y que por tanto se reconoce en el patrimonio. 11. ¿Cuáles son las cuatro partidas del ORI según la NIF para pymes 2015? Primero, ganancias y pérdidas por conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero. Segundo, ganancias y pérdidas actuariales. Tercero, cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura. Cuarto, cambios en el superávit de revaluación para las propiedades, planta y equipo. 12. ¿Cuáles son los enfoques de presentación de resultados en ORI u Other Comprehensive Income? Primero, un estado. Se presenta en un solo informe todas las partidas de ingresos, gastos, incluidos los impuestos, y las partidas del ORI. Segundo, dos estados. La entidad presenta las partidas de ingresos, gastos e impuestos hasta llegar al resultado del periodo en un informe y presenta un segundo informe que inicia con el resultado del periodo y adiciona las partidas del ORI hasta reflejar el resultado integral total. Tercero, ¿de qué trata la sección 12 de las NIF para pymes? Trata del reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar de los instrumentos financieros, aplicado a otros instrumentos financieros y transacciones más complejas.
Perfecto, muchas gracias. Miren, ustedes no sé si han tenido oportunidad de mirar en el entorno de aprendizaje, ¿cierto? Lo que es el caso de estudio. ¿Sí? En el caso de estudio, que se trata de la empresa comercializadora Tienda Súper Fácil, ¿sí? Ahí se encuentran los estados financieros, ahorita los podemos ver, y vamos a ver que se encuentran estas partidas, estas cuentas, ¿sí? Entonces, yo pues precisamente en estos conceptos clave, pues quiero que ustedes sepan, ¿sí? De qué se trata esas cuentas, que muchas veces nosotros pues no nos ponemos a profundizar o a detallar en cuáles son las cuentas que hacen parte, por ejemplo, aquí del estado de resultados, ¿cierto? Y, o a veces escuchamos eso, por ejemplo, que se llama otros resultados integrales. Y muchas veces lo pasamos desapercibido, pero es importante saber qué está realmente mostrando, reflejando esa sección, si por ejemplo lo tenemos con este enfoque de un solo estado, ¿sí? Que se incluye entonces, digamos, en un solo estado financiero, tanto las partidas del ORI, ¿cierto?, como las partidas de ingresos y gastos, ¿sí? Todo dentro del pues, el estado de resultados, ¿no? Bueno, y si se puede, y otro ejemplo, aunque no está allí dentro del caso de estudio, pues sería presentarlo en forma independiente, ¿sí? Por un lado, las partidas del ORI y por otro lado, pues las partidas o cuentas del estado de resultados, ¿cierto? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? Pues en este momento no, profesor. Pero yo creo que cuando empecemos a adentrarnos Sí. en el desarrollo de la tarea, sí lo vamos a estar consultando. Ok, perfecto, sí, es exactamente lo que yo esperaba, correcto. Bueno, entonces seguimos. Miren, este es el sistema de creación de valor. Este esquema ahí de la mano derecha fue elaborado por Oscar León García, ¿sí? Y miren lo siguiente. Según Oscar, ¿sí? Los tipos de efectos que se pueden observar en la empresa al aplicar estrategias de gerencia basada en el valor son, primero, liberación de fondos, ¿sí? Segundo, incremento de la utilidad operativa después de impuestos, que conocemos como UODI, ¿sí? O en inglés lo conocemos como NOPAT, que es Net Operating Profits After Taxes, ¿sí? O como quien dice en términos generales son la utilidad que genera la operación de la empresa, o como quien dice la utilidad operativa, ¿sí? Multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos, o lo que es lo mismo, utilidad operativa después de impuestos, ¿sí? Esto es un indicador muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está mostrando realmente con la operación de la empresa cuánta utilidad está generando, ¿sí? No la neta, porque la neta ya le ha quitado los impuestos, ¿sí? Ya le ha quitado los impuestos. Bueno, tercero, inversión en proyectos que producen una rentabilidad del activo neto, ¿sí? El RAN, ¿sí? Superior al costo de capital y desinversión en actividades que rindan menos, ¿sí? Que obviamente esa rentabilidad del activo neto. ¿Okay? Varios autores han presentado modelos de gerencia basada en el valor que sirven de guía para poner en marcha estrategias que conduzcan a mejorar los niveles de creación de valor en las empresas. A continuación, en esa figura número 2, se presenta el sistema de creación de valor propuesto por Oscar León García. Ahora vamos a explicar si cada una de esas qué significa, ¿sí? Dice allí, adoptar mentalidad estratégica, que corresponde al número 1, el que está aquí en la parte superior que yo estoy señalando con el cursor, ¿cierto? Adoptar mentalidad estratégica, ¿qué es eso? ¿Sí? Para Oscar García, el sistema, ¿sí? El autor del sistema, significa que el gerente, ¿sí? Que es el estratega, junto con sus colaboradores claves, ¿sí? Deben tener claramente definida la apariencia futura de la organización, ya que la generación de valor es el resultado del éxito de la adopción de esa estrategia que ha sido escogida o establecida por el gerente, ¿sí? El gerente de la empresa. Segundo, implementar la estrategia. ¿Qué es eso? Se selecciona la herramienta de implementación de la estrategia, ¿sí? Que obviamente no vamos a profundizar en ello porque hay varias herramientas, ¿sí? Se define el procedimiento de evaluación de inversiones y de adecuación de las mejores prácticas para el mejoramiento continuo, ¿sí?
Bueno, a ver, profundicemos de pronto sí un poquito más en esto. ¿Cuáles creen ustedes que sean esas herramientas de implementación de la estrategia? ¿Sí? De la estrategia nos referimos a la estrategia de la empresa, la estrategia empresarial, ¿sí? O sea, lo que quiere conseguir a largo plazo la empresa. ¿Qué herramientas consideran ustedes que se pueden mencionar como ejemplo? Ustedes posiblemente ya vieron esto antes en algunos de los cursos de gerencia estratégica o de planeación estratégica. A ver, no los oigo. Este no es un tema nuevo. ¿Quién se animó por ahí a decir algo? Por ahí oigo que están abriendo el micrófono. Una empresa para poderse mantener o para generar valor, como usted había dicho, pues es que se manejan en la maximización digamos, de las utilidades, pero también tener en cuenta que el uso no conservador, pero por lo menos moderado de los créditos o por lo menos buscar financiaciones o inversiones en, digamos, en actividades que no sean riesgosas. Sí tienen la idea, pero ¿cuáles entonces son esas herramientas de implementación? Pues, digamos, todo eso que yo dije se ve reflejado en esos indicadores que usted nos está comentando y que mediante esos indicadores, pues podemos visualizar o tener el objetivo de la empresa, porque muchas veces nosotros, si ni siquiera medimos, si ni siquiera podemos poder hacer, digamos, proyecciones o qué es lo que se quiere, pues no vamos a ningún lado. Correcto. Entonces, ¿cómo empezaría usted antes antes de implementar la estrategia? ¿Qué hace falta? Un plan de acción. Y al inicio sería un presupuesto, una planeación de lo que se quiere con la empresa. Un diagnóstico, Y ¿no? un diagnóstico, exactamente. Exactamente. Y posteriormente nosotros evaluamos el diagnóstico con los indicadores. Exactamente. Primero se hace un diagnóstico para ver cuál es el estado, ¿sí?, de la empresa en sus diferentes áreas. Entonces, por medio del DOFA, miramos entonces cuáles son sus debilidades, sus amenazas, sus oportunidades y sus fortalezas, ¿cierto? Eso es en términos, digamos, de ideas, ¿sí?, de conceptos. Ya después, teniendo ese DOFA, pues nos toca digamos, concretarlo en cifras, ¿sí? Nos toca medirlo por medio de qué, de indicadores, ¿cierto? Entonces allí, entonces empezamos a utilizar estos indicadores que yo les he mencionado y otros más, ¿cierto? Y en cuanto a herramientas, como yo había mencionado anteriormente, ¿qué herramientas consideran ustedes que se pueden aplicar?
¿Ustedes han escuchado de la matriz de Boston Consulting Group o la matriz de McKinsey? ¿Mm? ¿O no lo habían escuchado? Yo estaba pensando a ver si de pronto ha acertado la matriz DOFA y las fuerzas de Porter, las Sí, cinco sí, fuerzas las de de Porter. Porter también. Sí, las de Porter también, correcto. Sí. Ya el DOFA yo lo mencioné. Pero entonces sí, profundicemos en esa. Las de Porter. ¿Qué se acuerda de eso? Qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Eh, yo la relaciono mucho con el DOFA porque tiene que ver como con las amenazas externas. Ujú. Entonces, como las está más, digamos, centradas en productos y servicios, eran como de pronto la rivalidad entre otros productores y la entrada de otros competidores, eso es una amenaza. Por eso digo que es como un DOF. Bueno, sí, la idea general es eso. Ujú. Identificar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Correcto, correcto. Bueno, ¿y qué se acuerdan de la matriz de McKinsey? ¿Se acuerdan de la posición competitiva de la empresa? ¿Sí? Que se tiene en cuenta una serie de variables, ¿sí? Con unos factores de éxito sobre la actividad, como por ejemplo la cuota relativa de mercado, la calidad e imagen del producto, ¿sí? La tecnología que utiliza la empresa, su capacidad de producir o digamos su nivel de productividad, ¿sí? La amplitud de gamas de producto que ofrece, ¿sí? Eso, ¿por qué estamos repasando esto? Porque en el paso número 4, ustedes van a participar en un simulador, ¿sí? Que se llama Corva Tool, pertenece a Company Game, pues ustedes van a tener que aplicar toda esta información que yo les estoy señalando. ¿Para qué? Para que por medio de un juego de simulación, ¿sí? De una competencia, pues entonces cada una de las empresas que va a ser parte de un equipo, pues logren aumentar el valor de la empresa, y el que genere mayor valor pues va a tener mejores resultados, ¿cierto? Es por eso. ¿Okay? Bueno, y esto también es un tema que toca obviamente Oscar García, ¿okay? Que como dice allí es implementar la estrategia. Bueno, entonces sigamos. El punto número 3, que como dice allí es definir y gestionar inductores de valor. Miren, aquí ya entramos a los inductores. Definir y gestionar inductores de valor es determinar las variables asociadas con la operación de la empresa que agregan más valor a los propietarios al incrementar el EVA. El EVA es el Economic Value Added o valor económico agregado, ¿sí? Para luego promover en todos los niveles de la organización el alineamiento de las decisiones hacia la mejora permanente de esas variables. Cuarto, identificar y gestionar microinductores de valor. Los microinductores se utilizan en el proceso de evaluación del desempeño, por lo que deben tener en cuenta todas las actividades de la cadena de valor de la empresa. ¿Qué son microinductores de valor? A ver, ¿qué creen ustedes que sean microinductores de valor? O sea, a nivel muy, muy pequeño. ¿Qué se les viene a la mente? Porque no es nada complejo tampoco. Servicio al cliente, profe. Es correcto, es correcto. ¿Qué más? Eh, de pronto el goodwill, la marca. Exacto, muy bien, muy bien. ¿Quién más participa? ¿Quién acompaña aquí a Luis? ¿Es? Andrés, profe, Andrés. Ah, perdón, Andrés Antonio. ¿Quién más opina algo complementario? ¿Qué se les viene a la mente?
Si son microinductores, ¿sí? Es porque tienen que ser a un nivel, digamos, más pequeño, ¿no? Dentro de la misma empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué más podría, ¿sí?, considerarse que puede inducir a esa generación de valor? ¿Será que el manejo de los costos puede tener algún papel allí? Si una empresa está enfocada en reducir o evitar ese desperdicio del valor, ¿será que el centrarse en una reducción de costos puede ser un microinductor? ¿Qué opinan ustedes? Si ese es el enfoque, creería que sí, profesor. No sé si también, si es una empresa de servicio, el adecuado o el correcto servicio al cliente. Sí, sí, correcto. También podría ser. O no sé si es una empresa que fabrica, asociados también a la producción, a la eficiencia. Ok. Profe, siendo así, entonces los márgenes de utilidad también serían microinductores. Los márgenes de utilidad. Sí, si digamos utilidad neta del ejercicio, digamos que se reinvierte, se podría tomar como un microinductor. No, 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 no. Ya lo que tienen que ver, por ejemplo, digamos, todo lo que es indicadores, ya esos, miren que por ejemplo, a eso ya tiene que ver es con, por ejemplo, los inductores operativos y financieros, ¿cierto? Y yo estoy mirando a ver cuál es el margen que hay, la relación que hay entre las ventas, por ejemplo, ¿sí? Y, y los activos, ¿sí? Las utilidades y los activos, que sería el ROA, ¿cierto? O la utilidad respecto del patrimonio, ¿sí? Que sería el ROE, ¿sí? Pero digamos, no, microinductores tiene que ver con algo más pequeño, ¿sí? Más pequeño, que tiene que ver con mejoramiento, ¿sí? Mejoramiento de los inductores operativos y financieros, ¿ok? ¿Qué más se les viene a la mente? Usted mencionaba lo de los costos y podría ser control de procesos en general. Entonces mejora continua en los procesos de producción o de control Sí, financiero también. sí, correcto. ¿Y qué tal lo del crecimiento? ¿Sí? El crecimiento de la empresa también puede ser un microinductor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la empresa eh, está realizando gestiones para aumentar sus ventas, ya sea, por ejemplo, una empresa comercial aumentando, digamos, el número de veces en que está realizando ventas, aumentando esa rotación de las ventas, o también podría ser aumentando el margen de ganancia, ¿sí? En cada una de esas ventas de los productos que vende, pues todo eso va a repercutir en un crecimiento de las ventas de la empresa, ¿cierto? ¿Sí? Decía anteriormente, ¿quién era? Carlos, creo que era, que hablaba de la utilidad neta. Sí, sí, viéndolo bien, la utilidad neta puede ser, lo que pasa es que toca explicar bien que la utilidad neta puede ser un microinductor, ¿sí? Toda vez que ese digamos, esa utilidad neta, ¿sí? Después de pagar impuestos, ¿sí? Haya sido consecuencia, ¿sí? De una estrategia de, por ejemplo, aumento
en los ingresos de la empresa, que es obviamente un requisito para que se mantenga, o digamos, es un requisito para la generación o la creación de valor, y ese aumento constante y continuo en la utilidad tanto operativa como en la utilidad neta, pues va cuando se concrete con el paso del tiempo, va entonces a representar un aumento en los activos de la empresa o en el patrimonio de la empresa, y ahí entonces se va a concretar como, con los indicadores se va a visualizar como precisamente un aumento, y en el EVA sobre todo, en el aumento en la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Y en los activos y patrimonio de la empresa. ¿Ok? Pero sí, la utilidad neta también. Sí, la utilidad neta también. ¿Qué tal el ciclo de conversión del efectivo? ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues sí, también creo que podría formar parte de lo que mencionaba de los procesos, mejora continua de procesos operativos, productivos y contables. Ok. ¿Qué se acuerdan de cómo se calcula el ciclo del efectivo? No. ¿No? El ciclo del efectivo es algo sencillo. Es al ciclo de los inventarios, que es el periodo de tiempo desde que se toman recursos, ¿sí? Se invierten en la compra de materia primas, ¿sí? Supongamos que es una empresa comercial, no materia prima, sino que se dedica a la compra de un activo, de un inventario, y ese inventario se vende, ¿sí? Entonces, en el momento en que se vende, ¿sí?, ese inventario, entonces estamos hablando ¿de qué? De una rotación de inventario, ¿cierto? O sea, el número de veces, puede ser el número de veces en que rotan esos inventarios en el año, o el número de días que transcurre, ¿sí?, para que, por ejemplo, una compra de inventarios se vende y la empresa tiene que volverse a aprovisionar de inventarios, ¿cierto? Entonces, ese número de ciclos, ¿sí?, o de reaprovisionamientos que se realizan en el año, entonces lo que conocemos como esa rotación de inventario, ¿sí? También está la rotación de cuentas por cobrar, que sería ¿qué? Sería entonces el momento desde que la empresa destina recursos en la compra, por ejemplo, de esos inventarios, los vende, suponiendo que una parte la vende a crédito, se la recupera en forma inmediata, perdón, se lo vende en efectivo, lo recupera en forma inmediata, pero hay otra parte que vende a crédito. Entonces, en el momento en que recupera o que le pagan esos clientes que le pagaron a crédito, entonces eso vendría siendo la rotación de las cuentas por cobrar, ¿cierto? Esas ventas que le hizo a crédito, pero efectivamente las cobra. Y si yo a esa sumatoria de esas dos rotaciones, que lo llamo la rotación operativa, ¿sí?, o la rotación, la rotación no, perdón, el ciclo operativo de la empresa, si yo a ese ciclo, que es esa cantidad de días que ha transcurrido, como anteriormente, la suma de esa rotación de inventario y esa rotación de cuentas por cobrar, yo le resto, ¿sí?, el crédito que me otorgan a mí los proveedores. ¿Por qué lo llamo crédito? Porque son unos días en que los proveedores me entregan el producto para yo poder, digamos, aprovisionarme y venderlo luego en mis instalaciones. Los productos, es una empresa comercializadora, ¿sí?, y que no he pagado a mi proveedor por esos recursos que me adelantó. Esos días, ¿sí?, esos días de crédito que me dio la empresa, yo los aprovecho, ¿sí?, para, como dije anteriormente, vender mis productos sin haber desembolsado esos recursos, y esa diferencia entre ese ciclo operativo y esa rotación de cuentas por pagar a proveedores me va a arrojar como resultado ese ciclo del efectivo, ¿sí?, o también llamado ciclo operativo neto, ¿sí?, y que se puede medir, o más fácilmente entendible, en número de días. Ese número de días, ¿sí?, que corresponde a mi ciclo efectivo, ¿sí?, yo lo tengo que financiar por lo regular con recursos de terceros, es decir, con deuda, ¿sí? Y esos días, ¿sí?, del ciclo efectivo también deben coincidir en términos monetarios ¿con qué? Con la cantidad de fondo de maniobra, ¿sí?,
fondo de maniobra para que la empresa pueda cubrir esos momentos o esos desfases o descalces, ¿sí? Entre lo que es digamos, el ciclo, bueno, vamos, no, el periodo de maduración físico y el periodo de maduración financiero, ¿sí? De las empresas. ¿Okay? Bueno, de todos modos, se los estoy mencionando porque eso igualmente lo vamos a profundizar ahorita más adelante, pero quiero que de una vez lo vayan escuchando. Ahora sigamos con el quinto punto, educar, entrenar y comunicar. Se debe enseñar a todos los integrantes de la empresa la forma en que las decisiones que toman conducen al alcance de las metas de creación de valor, mediante un sistema de comunicación basado en la repetición, el refuerzo, la recepción y la redundancia en los conceptos de valor. Sexto, compensación por resultados asociados con la creación de valor. Motivar a gerentes y empleados para que tomen decisiones generadores de valor, premiándolos de acuerdo con la cantidad generada. En el caso de los gerentes, premiar el incremento en el EVA, el margen EBITDA, y PKT es la productividad del capital de trabajo. En los demás niveles, premiar la mejora del margen EBITDA, ¿sí? Que es la relación entre ventas y EBITDA. Ah, bueno, por cierto, ¿saben qué es el EBITDA? ¿Quién me dice qué es el EBITDA? Esa es la ganancia neta, ¿no? No. Antes de... Okay. Es un, digamos, no es una, es un resultado financiero, no es contable, es resultado financiero, ¿sí? ¿Qué es EBITDA? ¿O qué traduce EBITDA? Earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations. Es decir, es la utilidad operativa, el EBIT, ¿sí? La utilidad operativa después, ¿sí? De, o después de sumarle o agregarle, ¿sí? Las depreciaciones y amortizaciones. Eso es el EBITDA, ¿sí? Es decir, la generación bruta de caja de una empresa, ¿sí? Eso es lo que me está mostrando ese EBITDA. Y el margen EBITDA, pues me relaciona las ventas, ¿sí? Dividido entre ese EBITDA. Eso es lo que me está mostrando el margen EBITDA. Bueno, PKT es la productividad del capital de trabajo, ¿sí? La productividad del capital de trabajo, ahorita la vamos a ver más adelante, ¿sí? No nos vamos a adelantar, pero sí para que ustedes vayan viendo qué se relaciona con qué. El PAF es la productividad del activo fijo, ¿sí? Bueno, dichos indicadores están relacionados con las competencias esenciales de la empresa y se materializan en los microinductores de valor. Séptimo, valorar la empresa. Se debe tener disponible un modelo que permita estimar el valor de la empresa para poder determinar el efecto que decisiones alternativas podrían tener, ¿sí? En la figura número 3, que es la que tenemos acá, ¿sí? Vemos allí que tiene un diagnóstico financiero y un diagnóstico estratégico. Ambos, ¿sí? Llevan a unas proyecciones financieras, y esas proyecciones financieras son ¿para qué? Son para proyectar que el costo de capital, ¿sí? La proyección del flujo de caja libre y el EVA, y para proyectar el valor de continuidad de la empresa, ¿sí? En la figura 3 se presenta un esquema con los pasos básicos que debe tener la valoración de la empresa. Esos pasos constan de un diagnóstico financiero y estratégico de los cuales surge el plan de desarrollo empresarial a proyectar. De las proyecciones financieras se extrae la información que permite determinar el costo de capital y los macroinductores de valor, o sea, el flujo de caja libre y el EVA. Y el valor de continuidad es el valor que se supone adopta o consigue la empresa como resultado del crecimiento que a perpetuidad manifestaría como consecuencia de las reestructuraciones operativas y financieras que se lleven a cabo conforme al plan de desarrollo adoptado. Y último, monitorear el valor. Se utiliza un sistema de indicadores que tenga relación directa con el incremento del EVA, con los que se realiza el monitoreo de los resultados asociados con el valor agregado. Al gestionar los datos provistos por los estados financieros se obtienen
los indicadores de salida del modelo. El EVA, ¿sí? Economic Value Added, que es la diferencia entre el rendimiento, el RODI, el rendimiento que obtiene el WODI, que ya les mencioné anteriormente que lo que era el WODI, ¿sí? La diferencia entre el rendimiento que obtiene el WODI o RODI menos, ¿sí? el costo promedio ponderado de capital, que como el nombre lo dice es un costo promedio entre financiarse con deuda y con capital. Si eso yo lo multiplico, ¿por qué? Por el valor de mis activos operativos netos, o lo que se conoce como AON, entonces me va a estimar, me va a determinar, ¿sí? Ese valor económico agregado para la empresa. ¿Okay? Bueno, entonces decíamos, se utiliza un sistema de indicadores que tengan relación directa con el incremento del EVA, con los que se realiza el monitoreo de los resultados asociados con el valor agregado. Al gestionar los datos provistos por los estados financieros se obtienen los indicadores de salida del modelo. El EVA se incrementará en relación con el periodo anterior cuando las inversiones marginales rindan por encima del costo de capital de la empresa. Bueno, ahora pasemos a otro tema muy importante, ¿sí? Que es el análisis patrimonial, el análisis financiero. ¿Sí? El análisis patrimonial, ¿quién me ayuda por favor leyendo este diapositivo? Puedo hacerlo yo. Sí. El análisis patrimonial estudia la estructura del activo y del pasivo de la empresa, analiza de manera global las relaciones entre ambas estructuras para comprobar si las fuentes de financiación utilizadas son adecuadas para cubrir las inversiones, de manera que la empresa pueda funcionar sin problemas. El análisis financiero estudia el balance entre activos y pasivos en su conjunto, en el sentido de que el activo es la contrapartida necesaria del pasivo. Su objetivo es establecer si la empresa se encuentra en una situación de equilibrio, lo que implica que los recursos financieros que utiliza y la forma en que están invertidos le permiten funcionar y desarrollarse en condiciones de estabilidad. Martínez 2011. Análisis vertical. Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro del mismo estado. Total activos, total pasivos, total patrimonio, en el cual se denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado sin considerar los cambios ocurridos a través del tiempo. El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la importancia de cada rubro en la composición del respectivo estado financiero y su significado en la estructura de la empresa. En cambio, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de rentabilidad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, miren, ya vimos el análisis patrimonial, ¿sí? El análisis financiero, que es el que, bueno, yo supongo que ustedes anteriormente lo han aplicado, ¿sí? Y ese análisis financiero se compone ¿de qué? De un análisis vertical, ¿sí? Que como su nombre lo dice, lo que vamos a determinar es las proporciones, ¿sí? Cuáles son las cuentas o las partidas que tienen una mayor participación dentro de la composición de ese estado financiero, que puede ser el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, el flujo de caja, ¿sí? El flujo efectivo, ¿sí? Y como dice allí, lo que va a mostrar, lo más importante que muestra, ¿sí?, ese análisis vertical, es el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base, que normalmente puede ser, ¿qué? El total activos, o el total pasivos, o el total patrimonio, ¿cierto? Nos dice mucho de su importancia, ¿sí? Su participación, ¿sí? Su ponderación, ¿okay? Bueno, el análisis horizontal, por el contrario, se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro, ¿sí? Es decir, entre uno y otro año, ¿sí? Por lo tanto, requiere dos o más estados financieros de la misma clase, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, voy a calcular el análisis horizontal para el año 2020-2021 y otro análisis para el 2021 y el 2022, por decir algo, ¿sí? Entonces, ahí voy a poder hacer dos cálculos, con 3 años, dos cálculos, ¿sí? Y voy a determinar cómo fue esa evolución o ese cambio que hubo, ¿sí? Digamos,
entre un periodo de estudio y el otro, o sea, entre 2 años y otros 2 años, ¿cierto? Y eso va a determinar si la empresa pues está, ¿sí?, está mejorando, está empeorando, o si no hubo ningún cambio, si se mantiene, ¿sí? Es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio de movimiento de cada cuenta de un periodo a otro, ¿sí? Al iniciar este análisis, lo más importante es determinar qué variaciones o qué cifras, ¿sí?, merecen una atención especial y cuáles no. Normalmente esas cifras, o más bien esas cuentas que yo voy a concentrarme en determinar cómo fue esa variación que hubo entre un periodo y otro, son las que previamente determiné en el análisis vertical, ¿cierto? El análisis entonces se debe centrar en los cambios extraordinarios o más significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto las variaciones absolutas, ¿sí?, o sea, en términos monetarios, como las relativas, en términos porcentuales. En ocasiones, un solo tipo de variación examinada aisladamente no nos dice nada o nos puede llevar a conclusiones dudosas. Al examinar cada uno de los cambios que merecen especial atención, se deben tener en cuenta ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen a continuación. En el activo, mirar que variaciones en las cuentas por cobrar pueden haberse originado por un aumento o disminución en las ventas o por un cambio en las condiciones de ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc. También podrían ser el resultado de algún cambio en la eficiencia de las cobranzas, lo cual puede producir una recaudación más o menos efectiva. También hay que mirar las variaciones en los inventarios. Lo más importante es determinar si realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un efecto del incremento en los precios, ¿sí? Para esto es necesario conocer qué sistema de valoración de inventarios utiliza la empresa, ¿sí? Por otra parte, un incremento en el inventario de materias primas puede ser consecuencia de una expectativa por alza en los precios, un cambio de proveedor o de país de origen, restricciones en la política de importación o un problema laboral en las firmas o en las empresas proveedoras. Las variaciones en el inventario de productos en proceso pueden indicar problemas en la producción, cuellos de botella, problemas en la capacidad instalada, etc. A su vez, los incrementos en el inventario de productos terminados podrían significar problemas de distribución, saturación del mercado o avance de la competencia. Tercero, mirar que variaciones del activo fijo. El analista debe preguntarse si una ampliación de la planta se justifica o no, ¿sí? Si se ha hecho un estudio serio al respecto, si los incrementos que esto genera en la producción están justificados por la capacidad, ¿sí?, de compra al mercado. Ahora miramos dentro de los pasivos las variaciones en el pasivo corriente, ¿sí? Los incrementos o disminuciones en los renglones que lo forman pueden indicar variaciones en la política de financiación. Los cambios en las obligaciones bancarias pueden ser consecuencia de los movimientos de la tasa de interés. Un aumento en las cuentas por pagar a proveedores puede obedecer a mayores compras en volumen, solamente a un aumento de precios o a cambios en las políticas de venta del proveedor. También hay que mirar las variaciones en los pasivos laborales. Los cambios en las cuentas de cesantías acumuladas, prestaciones por pagar y pensiones de jubilación pueden ser causados por incrementos en la planta personal, modificaciones en la legislación laboral o negociaciones colectivas de trabajo. Y tercero, en cuanto a pérdidas y ganancias, ¿sí?, o sea, en el estado de resultados, pues mirar las variaciones en las ventas netas, se debe examinar si su incremento obedece a cambios en volumen o solamente el cambio en el nivel de precios. También es conveniente analizar qué líneas de productos tuvieron los cambios más significativos, o sea, qué líneas fueron las que tuvieron mayor rotación. B o segundo, variaciones en el costo de ventas y gastos de operación. Debe existir una relación directa entre los cambios experimentados por el costo de las ventas y los que se tienen en las ventas netas. De lo contrario, se tendrá un cambio en el margen bruto de utilidad. De la misma manera que los gastos de ventas en su crecimiento deben guardar alguna proporción con las ventas. No así los gastos de administración, cuyo movimiento no implica necesariamente una relación con el desarrollo de las ventas. Si el crecimiento de los costos y gastos de operación es inferior al crecimiento de las ventas, pues el margen de utilidad operativa se verá beneficiado, ¿sí?, porque obviamente está creciendo más, ¿sí?, ese crecimiento de las ventas que el de los costos y gastos de operación. El análisis horizontal y vertical no se utilizan en forma independiente como una herramienta aislada, sino que el voluntario se va combinando con otros elementos de estudio, tales como los flujos de fondos, ¿sí?, o los indicadores financieros, para dar como resultado un concepto financiero integrado sobre la situación de una empresa determinada. Ahora veamos un análisis más profundo del índice DuPont. Si el margen neto, ya dijimos, el margen neto es ¿qué? Relación entre utilidad neta y ventas, ¿no? Si el margen neto aumenta, cada venta proveerá más ganancia, resultando en un ROE más elevado. Si la rotación de activos aumenta, la empresa generará más ventas por cada unidad de activos operativos que posee, aumentando igualmente el ROA. Por ejemplo, una empresa comercial minorista o una tienda de comestibles generará muchos ingresos de sus activos con un pequeño margen, lo que hará que la tasa de rotación de activos pues sea muy grande.
El multiplicador de capital es un análisis indirecto del uso de la deuda de una empresa para financiar sus activos. Refleja el apalancamiento financiero. Si su resultado es mayor a 1, la deuda significará que la deuda está aumentando el ROE. En cambio, si es menor a 1, ¿sí?, las consecuencias del crédito son negativas en el beneficio de la empresa, ¿sí?, o en la utilidad de la empresa. Si es igual a 1, pues significa que no hay repercusión. Si se aumenta el multiplicador del capital, la empresa utilizará más financiamiento de deuda en comparación con el financiamiento de capital, ¿sí?, o con los recursos de la empresa. Como los gastos de intereses son deducibles del pago de impuesto de renta, pues mientras que el pago de dividendos no lo es, si obviamente la utilidad de la empresa genera ganancias, ¿sí?, pues un incremento de deuda en la estructura de capital llevará a un aumento del ROE, por ese escudo fiscal, ese beneficio, ¿no?, que ya yo les había mencionado. Los beneficios del apalancamiento financiero disminuyen a medida que aumenta el riesgo de incumplimiento en el pago de intereses. Si la empresa asume demasiada deuda, ¿sí?, el costo de la deuda aumenta a medida que los acreedores exigen una prima de riesgo más alta, ¿sí?, y el ROE disminuye, ¿sí? O sea, como quien dice, si una empresa se endeuda demasiado, aumentan entonces las expectativas de ganancia de los socios o dueños de la empresa. ¿Por qué? Porque estarían asumiendo un mayor riesgo. Un inversor puede utilizar el análisis DuPont para comparar la eficiencia operativa de dos empresas similares. Los gerentes pueden usar el análisis DuPont para identificar fortalezas o debilidades que deben abordarse. Ay, me había faltado esto. El aumento de la deuda hará una contribución positiva al ROE de una empresa solo si el rendimiento correspondiente de los activos, o sea, el ROE, de esa deuda excede la tasa de interés de la deuda. Bueno, ¿quién va a ir leyendo por favor este diapositivo? Bien, yo lo puedo leer. Ok. Aplicación del índice DuPont comparando dos empresas. Recuerde que ROA igual utilidad neta sobre activos, y eso es igual al producto de margen neto por rotación de activos operativos, puesto que margen neto igual utilidad neta sobre ventas y rotación de activos igual ventas sobre activos operativos. De esta manera, el análisis DuPont se divide en dos componentes. Primero, el primer referente es sobre eficiencia operativa, ROA. Muestra qué tan productivos son los procesos de la empresa. Y el segundo referente vinculado al nivel de apalancamiento, multiplicador de capital. Índice DuPont es igual a ROA por apalancamiento financiero. Tarea. Se solicita a usted como inversionista analizar los resultados del ROE para determinar qué está haciendo cada empresa para mejorar su ROE y si esa mejora es sostenible. Correcto, ahora mira la tabla. Pinturas super y pinturas Magicolor, ¿sí? Pinturas super. Año 1, utilidad neta 1000. Año 2, 1200. Pinturas Magicolor. Año 1, utilidad neta 2100 y año 2, 2100. Ventas. Pinturas super. Año 1, 10.000 y año 2, 10.000. Pinturas Magicolor. Año 1, 17.500. Año 2, 17.500. Entonces, margen neto para el año 1 en pintura super 0.1 y año 2 0.12. Pinturas Magicolor año 1 0.12, año 2 0.12. Pinturas super, ventas año 1 10.000, año 2 10.000. Total activos año 1 5.000 y año 2 4.800. Pinturas Magicolor, año 1, 17.500 las ventas y en el año 2, 17.500. Total activos, pinturas Magicolor, año 1, 8.750, año 2, 8.750. Para una rotación de activos operativos, para pinturas super de 2 en el año 1, y en el año 2, 2.08. Pinturas Magicolor,
Rotación de activos operativos, año 1, 2 y año 2, 2. Pinturas super activos en el año 1, 5.000, en el año 2, 4.800. Pinturas Magicolor, año 1, 8.750, año 2, 8.750. Patrimonio de pinturas super en el año 1, 2.000 y en el año 2, 2.000. El patrimonio de pinturas Magicolor, año 1, 5.000, año 2, 3.500. Para un apalancamiento financiero de pinturas super en el año 1, 2.5. En el año 2, 2.4. Pinturas Magicolor tiene un apalancamiento financiero en el año 1, 1.75 y año 2, 2.5. El ROE para pinturas super año 1 es del 50% y en el año 2 del 60%. Pinturas Magicolor, el ROE en el año 1, 42% y en el año 2, 60%. Perfecto, entonces yo le pregunto, ¿qué está haciendo Pinturas Super y Pinturas Magicolor, ¿sí?, para mejorar su ROE? Analice bien las tablas. Mire, por ejemplo, qué pasa con la utilidad. Aumenta en Pinturas Super y se mantiene igual en Magicolor, ¿cierto? Entonces vemos allí que hay algo favorable para Pinturas Super porque aumentó su utilidad. Pero bueno, y en ambos las ventas se mantuvieron igual, ¿sí? Se mantuvieron igual en ambos años para ambas empresas. El margen neto tuvo un leve incremento en Pintura Super porque pasó del 10 al 12%, ¿no? Ese margen neto del año 1 al año 2. Pero ojo con lo siguiente, en Pintura Super en el segundo año el total de activos se redujo de 5.000 a 4.800, mientras que en Magicolor se mantuvo. Sin embargo, en cuanto a la relación de activos y patrimonio, sí hubo una disminución en el patrimonio en Magicolor, cosa que no sucedió en Pintura Super, ¿sí? Entonces, digamos que esas variaciones, ¿sí?, en activos, ¿sí?, en esa reducción de activos para tiendas Super en el año 2 y en el patrimonio en el año 2 para Magicolor, fue lo que hizo que ese ROE pasara al 60%. ¿Sí? Entonces ahí está la respuesta. ¿Sí? Esa fue la razón por la cual se obtuvo un mayor ROE en el año 2, tanto en Pintura Super, que fue causado obviamente por esa reducción en total de activos, y en Magicolor esa reducción en el patrimonio de 8.350, de 5.000 a 3.500, ¿sí? Porque las otras fuentes tuvieron una variación muy pequeña, pero no fue tan grande. Por ejemplo, vemos allí esa rotación de activos operativos fue en promedio 2, ¿sí?, para ambas empresas en ambos años, excepto en la del año 2, que también, digamos, se produjo una reducción en la cantidad de activos, ¿sí?, aunado a ese aumento en la rotación de activos operativos, que influyó o que se vio reflejado en un mayor aumento del ROE respecto al periodo anterior para Pintura Super. Y en Magicolor, ¿sí?, ahí sí se mantuvieron igual la rotación de activos operativos en ambos años, se mantuvo igual el margen neto en ambos años, pero simplemente hubo una reducción en el patrimonio en el año 2 de Pintura Magicolor que influyó en el resultado o que hizo que aumentara el ROE en el año 2. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profesor, una pregunta. ¿Y simplemente dos formas diferentes de gestionar o una lo hace mejor que la otra? ¿Cuál gestión es? El ROE da lo mismo, ¿no? En el segundo año, 60%, 60%, dos gestiones diferentes, pero ¿alguna de preferencia? O... Digamos que no es de preferencia, depende de cuál ha sido la estrategia a la cual se haya orientado Pinturas Super y Pinturas Magicolor, que pues obviamente yo no lo planteé, pero digamos en la vida real sí toca conocer, pero vemos allí cómo con esa política o esa estrategia, ¿sí?, que obviamente fue exitosa, que fueron diferentes, ¿sí?, porque lo que voy a mencionar, las razones por las cuales
ese ROE del 60% se presentó en el año 2, uno para pinturas super y otro en pinturas Magicolor, pues como ambos obtuvieron un incremento mayor en su ROE debido a estrategias diferentes implementadas. Como dije anteriormente, en el caso de pinturas super fue una reducción en los activos, pero un aumento en rotación de activos operativos, y en el caso de pintura Magicolor fue simplemente logró, ¿sí?, reducir su patrimonio, porque mantuvo igual el margen neto en ambos años y mantuvo igual la rotación de activos operativos, ¿sí? Fue más eficiente utilizando su patrimonio Magicolor. ¿Sí? Profe, se podría decir de que esa reducción del patrimonio pudo haber sido por endeudamiento. Hay varias razones, muchas razones, ¿sí? La idea es que también ustedes, ¿sí?, planteen a ver cuál fue la posible causa por la cual se produjo esa reducción del patrimonio, ¿sí? Entonces pueden ser muchas las razones. ¿Sí? Puede haber sido, por ejemplo, que la empresa decidió, no sé, si tenía, por ejemplo, utilidades retenidas, ¿sí?, y las distribuyó a sus accionistas, pues entonces se redujo el patrimonio, ¿sí? Y eso no afectó, digamos, las ventas y la rotación de activos, porque posiblemente entonces se consiguió un nuevo inversionista, ¿sí?, que por ejemplo, no sé, puso una parte del capital pequeña y se comprometió a colocar un mayor patrimonio más adelante, algo así. ¿Sí? O sea, son El muchas uso de las... reservas. ¿Cómo? El uso de reservas. O el uso de reservas, correcto. Reservas para la compra de maquinaria, ¿sí? Reservas para modificación en alguna de las instalaciones de la empresa, ¿sí? Sí, correcto. Uh-huh. Bueno, entonces continuamos. Que no hay diapositiva, por favor. ¿Alguien que no haya leído o que ya haya leído una sola vez? Yo puedo leerla. Ok. Entonces, los indicadores de estados financieros son efectivos para seleccionar inversiones y para predecir dificultades financieras. Son también llamados índices financieros y al ser comparados con medidas ideales de comportamiento financiero de la empresa, permiten, por un lado, formarse una idea acerca de su fortaleza o debilidad financiera y, por otro lado, tomar acciones correctivas para ajustarse a los objetivos. ROA es la rentabilidad de los activos que representa la rentabilidad financiera de la empresa, comparando la utilidad obtenida en la empresa en relación con la inversión realizada. Es una medida de lo eficiente que es la empresa y nos da una idea de cuánto beneficio puede generar a partir del dinero o los recursos requeridos. Su fórmula de cálculo es ROA igual a UAI sobre activo total promedio. ¿Sabe qué es Por UAI? ejemplo, no señor. Es utilidad antes de intereses e impuestos. Eso es el UAI. Ok. Por ejemplo, para una fábrica de tornillos, el ROA sería el beneficio contable obtenido en el ejercicio dividido por todos los activos de la empresa, existencias, maquinaria, edificios, dinero, etc. Alternativamente, se puede obtener el ROA a partir del margen de ventas. ROA igual margen sobre ventas por rotación del activo. Podemos descomponer numerador y denominador así. Margen sobre ventas igual al UAI sobre ventas. Rotación del activo igual a ventas sobre activo total promedio. Para llegar al 10% de rentabilidad en la empresa de tornillos podemos hacerlo de dos formas. Primero, vendiendo un tornillo con un beneficio del 10% porque aumentamos el precio, o dos, vendiendo 10 tornillos con un beneficio del 1%. En ambos casos llegamos a la misma rentabilidad. Al analizar una razón financiera por primera vez, el analista debe comprender el numerador y el denominador para evaluar lo que la razón intenta medir y cómo debe interpretarse. Ejemplo, ROA podría ser equivalente a UAI sobre promedio de activos totales. Si los activos estuvieran creciendo,
La UAI dividida por los activos finales no tendría sentido, porque parte de las utilidades se podrían haber generado antes de que una parte de los activos se hubiesen comprado y esto subestimaría el desempeño de la compañía. ROE es la rentabilidad promedio de los fondos propios de la empresa por el total de las inversiones ejecutadas. Los fondos propios o patrimonio neto son los recursos de la empresa que pertenecen a los socios, además de las pérdidas o ganancias del ejercicio. Se calcula por la diferencia entre el valor de todos los activos y todos los pasivos, los cuales se pueden observar en el balance de situación de la empresa. Perfecto. ¿Quién me ayudó leyendo esta otra diapositiva? Yo, profesor. Indicadores financieros. La fórmula de cálculo es ROE igual UAII sobre capital propio promedio. El capital propio está representado por capital social desembolsado más reservas más utilidades no distribuidas. Este ratio debe ser superior a la rentabilidad que obtendría un accionista con su dinero colocado en una inversión exenta de riesgo. Un ejemplo podría ser la rentabilidad de los bonos de tesoro de los Estados Unidos a 10 años. A la hora de analizar la rentabilidad de una empresa, no basta con calcular el ROE de esta, ya que dicho ratio por sí solo no nos aportará ninguna información fiable. Para poder sacar conclusiones válidas, deberemos comparar el ROE de la empresa con el ROE del resto de las empresas del mismo sector. Para poder incrementar la rentabilidad económica se tendría que dar esto. Primero, vender más con los mismos activos. Segundo, vender lo mismo con menos activos. Tercero, vender con un margen superior. Los inversores minoristas suelen basar sus decisiones de inversión en los ratios bursátiles, sin embargo hay que ser conscientes de que estos presentan algunas limitaciones, como por ejemplo estar expuestos a alteraciones contables que pueda llevar a cabo la empresa. Por ello, los analistas profesionales basan sus análisis de valoración en el método de descuento de flujos de efectivo y dejan los ratios bursátiles como un instrumento de verificación del resultado obtenido. Si la empresa no tiene deuda, el ROA y el ROE coinciden. En cambio, si la empresa tiene deuda, el ROE siempre es superior debido al efecto apalancamiento de la deuda, ya que no necesitamos tanto inmovilizado. Entre paréntesis, en este caso el capital de los dueños, para llevar a cabo toda la actividad de la empresa. La diferencia entre rentabilidad económica ROE y rentabilidad financiera es que la rentabilidad financiera no toma en cuenta los pasivos de la empresa como créditos o acreedores para sacar el porcentaje de las ganancias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lamentablemente ya finalizamos. Igualmente yo les voy a compartir esta. Pero bueno, vamos a mirar los puntos a desarrollar. Con eso finalizamos. Bueno, esta es la guía de actividades, ¿no? Empezó el 5 de septiembre y va hasta el 2 de octubre. En forma independiente, cada integrante del grupo selecciona una empresa similar al caso de estudio. ¿Sí? ¿Ustedes saben buscar estados financieros dentro del EGIS o no? Sí, señor. Estuve mirando unos videos y sí, señor. Ok, bueno, yo también les voy a compartir unos videos de cómo hacer esa búsqueda, o también lo pueden buscar directamente en las super sociedades, en las superintendencias sociales. Tercero, ¿sí? Dígame. No, yo quería solicitar información sobre cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. No, tranquilo, yo les comparto un video, es bastante sencillo. Bueno, tercero, con base en los datos del estado de situación financiera y del estado de resultados integrales, cada estudiante realizará un análisis de proporciones, ya lo vimos, un análisis de tendencias, reflejando los cálculos respectivos de proporción para análisis vertical y cálculos de variación absoluta y relativa para análisis horizontal. Hará el cálculo de 3 indicadores de eficiencia y productividad: margen neto, rotación del activo y apalancamiento multiplicador de capital. Interpretará los resultados de cada indicador y posteriormente realizará el cálculo del índice Dupont, que ahí está la fórmula. Cuarto, considerando los resultados de los ratios calculados, determinará si se trata de una empresa de margen o rotación.
Para justificar su respuesta hará un análisis en donde explique el impacto que pueden tener las ventas, la utilidad neta y el nivel de endeudamiento sobre la rentabilidad financiera. Quinto, cada integrante del grupo consultará el caso de estudio y elaborará un análisis financiero comparativo. ¿Sí? Comparativos que va ¿a qué? Pues a comparar dos estados financieros de dos empresas, que sean obviamente de la misma industria, ¿sí? Que incluya análisis de proporciones y de tendencias, dos razones financieras de rentabilidad, por ejemplo, rentabilidad sobre ventas y rentabilidad sobre patrimonio, un indicador de solvencia financiera, como por ejemplo activo total sobre pasivo total, y un endeudamiento, que sería, por ejemplo, pasivo total sobre patrimonio neto, frente a la empresa comercializadora seleccionada anteriormente. Luego viene la parte colaborativa. Claro que todavía tenemos tiempo, ¿no? La parte colaborativa dice, tomando en consideración los estados financieros de la empresa, el caso de estudio, esta es del caso de estudio, si no la que hayan escogido el caso de estudio, deberán definir 4 conceptos: utilidades retenidas, otro resultado integral, lo acabamos de ver, que está ubicado en el estado de situación financiera, así como cobertura de flujo efectivo, ubicado en el estado de resultados integrales, y otro resultado integral, el ORI, ¿cierto? Ubicado en el estado de resultados integrales y en el estado de cambios en el patrimonio. Adicionalmente darán su opinión acerca del comportamiento de dichas cuentas, ¿sí? Como les dije, su impacto en la situación financiera de la empresa del caso de estudio y sus posibles causas. Segundo, teniendo en cuenta el concepto de conformidad financiera, el grupo colaborativo discutirá dentro del foro de discusión del paso 2 si la empresa se encuentra en equilibrio financiero, es decir, si es capaz de funcionar y crecer con estabilidad. Para ello deberá analizar las adecuadas proporciones que existen entre las distintas fuentes de financiación que una empresa tiene a su disposición, específicamente las partidas de patrimonio neto, pasivo no corriente, activo corriente y activo no corriente, de tal manera que cada estudiante plasme su justificación en un mensaje. Adicionalmente, deberá calcular la generación interna de fondos, eso lo vamos a ver la próxima semana, interpretar dicho resultado y explicar cómo ha sido su comportamiento. Tercero, a partir de un análisis financiero comparativo entre una de las empresas comercializadoras seleccionadas en la fase de trabajo independiente y la empresa del caso de estudio, el grupo de trabajo colaborativo realizará un diagnóstico de los niveles de endeudamiento de la empresa estudiada, la eficiencia en la comercialización de productos y la gestión de cartera, así como la rentabilidad económica o ROA, aquella que proporciona cada activo invertido en la empresa, y rentabilidad financiera o ROE, aquella que considera solo los fondos propios invertidos, para la cual deberán hacer el cálculo de 2 indicadores de solvencia: endeudamiento del activo, endeudamiento patrimonial, ¿sí? un indicador de rendimiento del inventario, ese ese yo lo coloqué ahí en las diapositivas, pero no lo alcanzamos a ver, Gross Margin Return on Investment o GMROI, y 4 indicadores de rentabilidad: margen operacional, rentabilidad operacional del patrimonio, ROA y ROE. Cuarto, teniendo en cuenta la información prevista en el estado de la situación financiera, el grupo colaborativo elabora un estado de fuentes y aplicaciones de fondos, determina las fuentes y aplicaciones de fondos más representativos, lo que servirá de apoyo para evaluar la situación financiera de la empresa. ¿Qué vamos a ver con el estado de fuentes y aplicaciones de fondos? Pues cuáles son las cuentas que representan, como su nombre lo dice, fuentes de recursos y cuáles usos, ¿sí?, de fondos, lo que servirá de apoyo para evaluar la situación financiera de la empresa. Además, hacen un análisis sobre la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones crediticias, dividendos, por reparto de dividendos, y para financiar sus inversiones. Quinto, los integrantes del grupo colaborativo realizan la proyección del estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y el estado de flujo efectivo para el año siguiente, aplicando un método como por ejemplo el de porcentaje de ventas. Es sencillo, ¿sí? Simplemente pronostican las ventas y luego, con base en ese incremento en ventas que hayan determinado con alguna herramienta, por ejemplo, simplemente con los datos históricos, con base en los datos históricos, hacen una proyección con base, por ejemplo, a un incremento, una línea de tendencia, puede ser, no sé, exponencial, o puede ser simplemente lineal, ¿sí? Entonces determinan cuál va a ser ese porcentaje de aumento en las ventas, y a partir de allí entonces pueden determinar cuáles son los incrementos en los costos, en los gastos, en los activos, etcétera, etcétera, en donde pronostican las ventas. Luego, para el pronóstico del estado de resultados se usa el mismo porcentaje para las variaciones de las principales partidas o cuentas, salvo aquellas que tienen base fija, ¿sí?, como por ejemplo deudas, o se puede estimar de otra forma como inflación o con incrementos determinados por la gerencia. Me tienen que obviamente explicar al lado derecho de cada uno de esos incrementos, ¿sí?, la razón por la cual escogieron ese porcentaje de incremento, obviamente con base en unas ideas lógicas, ¿no? Sexto, el grupo colaborativo debe definir claramente la naturaleza del negocio de la empresa propuesta en el caso de estudio, margen o rotación,
identificarán las variables que requieren de la gestión del directivo financiero, teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, información financiera actual. Definirán claramente ese aspecto crítico en las finanzas de la empresa estudiada, o sea, del caso de estudio, que se convierte en un foco problemático para la toma de decisiones empresariales. Y bueno, eso sería todo. Digamos, lo importante que ahorita vayan desarrollando es la parte individual, ¿okay? Y ya digamos, los demás conceptos sí se lo podemos ver la próxima semana. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen más preguntas o dudas. En este momento no, profesor, pero seguramente, como le digo, pronto, al menos de mi parte, le contactaré a medida que vaya avanzando en el desarrollo de la actividad. Ok, perfecto, entendido. Individual. No le entendí. ¿Qué, perdón? La parte individual tiene que ver con la consulta de los estados financieros. Sí, van a consultar estados financieros de una empresa, también comercializadora, ¿sí? Como en la empresa del caso de estudio que se llama Tienda Superfácil. ¿Okay? Pero tiene que ser, no puede hacerse un caso de estudio con una que ya conozcamos, ¿Cómo? con una empresa que ya conozcamos. ¿Cómo cuál? Tiene que ser consultada en la base de datos. ¿Cómo cuál? No, por ejemplo, en una de las empresas donde yo he trabajado, podía tomar la información de ahí. ¿Es una empresa comercializadora de alimentos? Sí. Ah, sí. Ah, no. Sí. Porque esa es la idea. Productos. La idea cuando ustedes hagan el análisis comparativo es precisamente analizar o comparar la gestión de la empresa del caso de estudio, que es una empresa comercializadora de alimentos, ¿sí? Con otra empresa comercializadora. Y obviamente determinar cuál está teniendo una mejor gestión. Esa es la idea del análisis comparativo. Tienen que ser los mismos alimentos, pueden ser diferentes. ¿Cómo qué? O sea, pueden ser diferentes alimentos o tiene que ser una misma Sí. línea de... No, pueden ser cualquier tipo de alimentos, sí, no, tiene que ser. Desde que no sean, puede ser diferente como comercializar tornillos o carros o algo pues que sea bastante diferente, no hay problema. Listo. Okay. Bueno, perfecto, muchas gracias a todos por su asistencia. Faltan algunos por registrarse como Sandra Milena y José Luis. Okay. Buenas noches, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Que pasen todos una feliz noche. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Ok, con mucho gusto. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches.